Buenas tardes, en esta ocasión les voy a hablar de Derecho Penal. Mi nombre es Ana Elisa Alvarado Mutio, estudio la licenciatura en Derecho y esto es un trabajo para la asignatura de Comunicación Oral y Escrita. ¿Qué es el derecho penal? El derecho penal se ubica dentro del derecho público, toda vez que el Estado interviene actualmente en la solución de conflictos buscando preservar la paz y el orden públicos. Y pues es el conjunto de normas jurídicas por el cual el Estado define las conductas que te dan las penas, a las medidas de seguridad y pues asimismo ellos te dicen si incurren en la comisión de delitos. ¿Qué es el derecho penal? El derecho penal se ubica dentro del derecho público, toda vez que el Estado interviene activamente en la solución de conflictos buscando preservar el orden y la paz. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas y medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en la comisión de estos delitos. El derecho penal comprende la creación y el estudio de las leyes penales, aquellas que contemplan justamente lo que es y lo que no es un delito, así como el acompañamiento y orientación de las decisiones judiciales en materia, pero sino también de los mecanismos con los que la sociedad se protege a sí misma y la filosofía que existe detrás del castigo y reclusión. Características del derecho penal. El derecho penal se rige por los siguientes principios. La presunción de inocencia. Este principio dicta que todo ciudadano ha de ser considerado inocente hasta que se tengan pruebas y deducciones necesarias para demostrar su culpabilidad. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La igualdad ante la ley. Este principio es clave para el Estado del Derecho y significa que todo ciudadano debe responder en todos iguales términos ante la ley, lo cual equivale a decir que todos los crímenes de todos los ciudadanos, sin importar su clase, religión, sexo, etc., deben ser juzgados con el mismo baremo y castigados igual. La proporcionalidad del castigo. Este principio establece que el castigo impartido por el Estado ha de ser proporcionado al crimen cometido, de manera que crímenes más graves reciban una sanción más grande que los crímenes menores. La legalidad del derecho. Este principio establece que las acciones del Estado en la sanción de delitos cometidos no pueden ser, a su vez, crímenes. Es decir, que el castigo impartido no puede constituir a su vez una violación de la ley, o el Estado sería un Estado criminal digno también de castigo. El respeto al debido proceso conjunto con el derecho procesal. El derecho penal se encarga de que todo acusado reciba sus mismas y mínimas oportunidades de defenderse, de dar su versión de los hechos y de ser juzgados individualmente por cada delito que se le impute. Los derechos humanos. Por último, los derechos humanos son los derechos mínimos que se merece todo ser humano sin importar sus condiciones, proveniencia o grado. Elementos del derecho penal. Todo acto de interés para el derecho penal consta de los siguientes elementos: un delincuente a quien se acusa de haber quebrantado la ley y quien ha sido apresado por ello; un delito, una ruptura concreta de la ley que atribuye a un delincuente y del cual haya pruebas de evidencia y versiones; una pena, esto es un castigo o una sanción proporcional a la gravedad del delito cometido, o sea, depende del delito, pues es el tipo de sanción o castigo que se le va a dar, y pues este es impartido por las fuerzas del mismo Estado. Y un juez, un ciudadano experto en leyes que supervisa el funcionamiento del juicio y pues también se encarga de dictaminar finalmente la decisión, de tomar las decisiones y oír pues las dos partes. Derecho penal objetivo y subjetivo. Pues aquí existen dos perspectivas del derecho penal, dos formas de ver su misión: el derecho penal objetivo y el subjetivo. Cuando hablamos del primero nos referimos a él con normativa, como ordenamiento jurídico por el cual una sociedad determina y decide regirse y evaluarse.
Cuando hablamos del derecho penal subjetivo, en cambio, nos referimos al asunto de las personas o castigos impuestos por el Estado, vale decir, a la propiedad castigadora o ejemplizante del mismo. Esto es su capacidad, la decisión sobre el derecho. Ramas del derecho penal. Se considera que el derecho penal tiene las siguientes ramas: material o sustantivo, que éste se ocupa de todo lo referente al cuerpo de normas legales en base a las cuales se identifica un delito. Procesal o adjetivo, es la parte dinámica del delito penal, pues este se encarga de la comprobación del delito y las decisiones judiciales para determinar la pena. El ejecutivo o penitenciario es aquel que ocupa ejecutar la pena o el castigo y velar porque se haga correctamente. Conclusión: el derecho penal es el conjunto de normas de derecho pública que estudia los delitos, las penas y medidas de seguridad aplicables a quienes cometan un hecho punible con la finalidad de proteger los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad y de los individuos. Entre los bienes jurídicos que requieren la protección resalta el derecho a la vida, la libertad, el patrimonio, la integridad corporal, entre otros. Estos son la base de cualquier sociedad desde hace décadas e incluso siglos.